Sí, quería ponerte un poco en situación y que te hicieras la pregunta de qué cuestiones podrían comprometer a una persona cristiana, ¿vale? Tú imagínate que quieres poner en jaque a una persona cristiana. Bueno, parece que es difícil porque el cristiano pues, un poco está fortalecido de muchas maneras, pero hay un punto débil. Siempre si quieres poner en jaque a alguien le puedes decir, ¿qué tal tu tiempo con la palabra de Dios? ¿Qué tal tu tiempo con la Biblia? ¿Estás leyendo? ¿Estás obedeciendo a lo que dice? ¿Estás estudiándola? ¿O solo te nutres ocasionalmente de las predicaciones? Y entonces quizás ese cristiano pues ya empieza a temblear, es verdad, sí, suena que estoy haciendo cosas, pero querría hacer más. Perfecto. Pero viene la segunda pregunta. Lo tienes en jaque, puedes bajarlo al jaque mate. ¿Qué tal está ahora tu oración con Dios? Tu tiempo de comunión con Dios. Tu tiempo de relación con Él. ¿Cómo está? Y es posible que de nuevo vengan a la mente respuestas similares. Bueno, voy haciendo, voy orando, pero podría mejorar. Y no sé si te verás reflejado, pero a veces el tiempo de oración que tenemos con Dios es similar a este. Me levanto por la mañana, veo que ya es tarde, no llego a la primera clase o llego justito al trabajo para fichar, que encima ahora nos toca fichar. Voy allá, me visto de cualquier manera, llego quizás sin haber desayunado bien o quizás habiendo desayunado mejor. El día a día trae muchos devenires, escribo WhatsApps, estoy en contacto con la gente, por la tarde pues voy quizás al gimnasio, quedo con amigos o tengo alguna actividad o lo que fuera. Llega la noche, estás reventado, quizás cocinas, estás cansado, entras por fin en tu aposento, cierras la puerta y dices, Señor, es verdad que no te he buscado en todo el día. Y entonces dices, voy a orar a Dios. Y quizás te sientas en la cama, pero dices, estoy tan cansado, es más íntimo acostarme. Entonces te echas en la cama. Y es como si cogieras pues, tu iPhone 12, yo tengo un iPhone 12 aquí, es como si cogieras y empezaras, ay Señor, qué cansado estoy, oh, dame fuerzas, te adoro, tú lo eres todo para mí. Estoy desanimado, mira cómo está yendo en el trabajo, estoy cansado, mira mi relación con mi madre. Y dulces sueños. A eso de las 2 o las 3 de la mañana, quién sabe cuándo, de pronto te despiertan. Ay Señor, perdona, que me he dormido. Y te amo, te adoro, eres lo más importante. Tengo problemas en el trabajo y con mi madre. Y tal. ¿Realmente ese es el tipo de oración que Dios quiere que tengamos? ¿Sabes? Hay muchas curiosidades llamativas. Por ejemplo, una de las curiosidades es que está visto que en cualquier parte del mundo hay algún tipo de religión o de creencia, todo ser humano tiene una forma de orar. Puedes hablar con musulmanes, con budistas, con teístas, y tiene una forma de orar, de hablar con Dios. Es muy curioso, en 2004, ya hace un poquito de tiempo, hace 16 años, se hizo una encuesta, una estadística, estudiando qué personas oraban siendo ateas. Dices, ¿los ateos? Pues se llegó a la conclusión, los resultados dieron que el 30% de los ateos, de personas que no creen en Dios, ocasionalmente oran. Curioso. ¿Pero qué es la oración? ¿Es simplemente eso? Es como los musulmanes, por ejemplo. Yo tenía una alumna que su hermano era musulmán y le gustaba pues, mirar el Corán. Y yo pues, me reuní un día con él, estuvimos conversando, al final le regalé una Biblia, él me regaló su Corán.
y estuvimos conversando. Yo le preguntaba, ¿cómo es tu relación con Alá? Dice, bueno, yo le hablo varias veces al día. ¿Y qué te dice? ¿Irás al paraíso? No lo sé, quizás si Alá quiere. Igual, pues los budistas tienen como unos rodillos, los cuales pues hacen girar, y eso son oraciones a Buda y a sus dioses, y se van tan tranquilos. ¿Realmente ese es el tipo de oración que estamos hablando cuando hablamos de la oración cristiana? Mira, actualmente me toca dar la asignatura en primero de ESO, chicos de 12 años, de biología. Y es maravilloso pues explicar que no venimos del mono, eso es un buen detalle, ¿no? Pero aparte de esa oportunidad, me permite descubrir cómo Dios ha hecho los animales. Es maravilloso, empiezas características generales, los seres vivos, pues células eucariotas, qué tal, qué cual, no sé qué, y luego, cuáles son sus formas, sus características vitales, reproducción, relación. Y es curioso porque te das cuenta que todo ser vivo necesita dos cosas. Una, alimentarse, y la otra, respirar. ¿Y sabes que en ti existe esta naturaleza como ser vivo? Que si tú no comieras durante muchos días, al final morirías. Que si tú no respiraras durante muchos días, al final morirías. Si fueran unos minutos también, morirías. Empieza por los minutos, a probar. Si quieres probar. Pero ¿sabes otra cosa muy, muy importante? Que Dios nos ha creado una naturaleza viva, seres vivos, pero hay dos naturalezas en nuestro ser. El ser natural y el ser espiritual. ¿Sabes que conviven en tu persona dos naturalezas? El más físico y el espiritual. Y sabes que de la misma manera, porque a Dios le encantan los paralelismos, ¿sabes que de la misma manera Dios ha creado una forma en cómo tú y yo nos debemos alimentar? Si no comemos el pan de vida, la palabra de Dios, diariamente nos vamos debilitando y morimos espiritualmente. Buscar la palabra de Dios no es una obligación, no es un cumplir, sino es alimento para nuestra alma. Pero ¿qué del respirar? ¿Qué es lo que nos hace respirar el aliento de vida, aspirar el Espíritu Santo, tener esa llenura espiritual? Ahora sí llegamos. Es la oración. La oración no es un cumplir con Dios, no es decir, tengo que hacer estas cosas y ya he cumplido, ya he tenido mis 15 minutos hablando con Dios y ya es suficiente. No es un cumplir con Dios. Recuerdo en JPC, en uno de esos mini grupos, ¿qué tal vuestro tiempo de oración? Y uno decía, bueno, pues yo tengo por las mañanas, yo por las noches, yo hace tiempo que no oro, pero salió la chica estrella. Dice, yo oro a Dios cada día antes de comer. Por los alimentos. Bien, es un comienzo. Genial. Vamos a más. Respiras. Tú imagínate que te pusieras delante de los alimentos y en ese momento respiraras. Y ya está, ya no respiras para el resto del día. O te levantas por la mañana, pones el despertador, tu iPhone 12, a las 8 de la mañana y dices, ahora es mi momento de respirar. Durante 5 minutos. Y respiras. Y ya está. Y ya no tienes que respirar más durante el día. Pues de la misma manera, si no respiramos lo espiritual, si no oramos, perecemos, morimos. Tengo una amiga que ahora tiene, algunos la conoceréis, ahora tiene un hermano en el hospital. Y su hermano, pues tiene una afección importante a los pulmones. Al punto que los tiene tan dañados que no le funcionan bien. Entonces los médicos han dicho, vamos a ponerle cámara de oxígeno.
pero hay que regularlo muy bien, porque si inspira, recibe demasiado oxígeno, se moriría porque ya no está acostumbrado. Y esto a veces pasa con una persona cristiana que está en un tiempo de oración muy largo y dice, ya no puedo más. Y tiene que ser como de forma gradual ir recibiendo ese oxígeno que le da vida, porque si no le suministran oxígeno, también muere. ¿Qué necesidad tenemos tú y yo? Tremenda, de recibir el aliento de vida. Porque, ¿sabes? La oración no es una obligación. No es un requisito, una exigencia. No es algo que tengo que hacer. No hay que cumplir con la oración. ¿Sabes? Vienes de muchas culturas. Y es maravilloso estar aquí juntos. De Ecuador, de Uganda, de Argentina, de República Dominicana, de diferentes partes de España, del sur, de otras latitudes, de Galicia. Y ¿sabes? Es muy curioso porque allá donde fueras, a una iglesia evangélica en tu país de origen o en cualquier latitud, verás que la iglesia evangélica ha heredado y ha absorbido cosas de su cultura. Aquí, en este contexto, Barcelona, siglo XXI, 2020, estamos recibiendo la forma de pensar religiosa de lo que durante tantos años nos ha mostrado la Iglesia Católica. A veces parece que sea, pues, el culto parece la misa y la predicación o la charla parece el sermón, y de pronto la oración parece que sea un rezo, que es yo cumplo con Dios. Le estoy explicando cómo me siento, quién es Él es para mí, me estoy arrepintiendo de mis pecados y ya he cumplido. Pero eso es rotundamente falso. La oración no es para cumplir. Acuérdate de esto. La oración no es para cumplir. La oración es para vivir. Tú no respiras, yo no respiro por cumplir. Yo necesito respirar de Dios. Necesito respirar de Dios. ¿Qué es la oración para Dios? Mira, si tienes Biblia puedes acompañarme al libro de Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 8. Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 8. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta y clara, luego yo lo volveré a leer. Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tremendo. Cuando Jesús tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los justos, de los santos. Gracias. Imagínate el cuadro, ¿vale? Apocalipsis está declarando qué sucederá de aquí a poquito tiempo. Estamos viendo que estamos en tiempos muy complejos, que esa tribulación de Apocalipsis casi ya estamos entrando, y de pronto habrá un momento que la realidad en el cielo será paralela, y como lo es ahora, y Jesús en el trono recibirá un momento importante. Recibirá el libro de la historia. La historia no podrá seguir avanzando hasta que Jesús no reciba ese libro y comience a abrirlo, que es cuando desatará todas las copas de la ira, las trompetas, los sellos. Todo lo que está por devenir, cielos nuevos, tierra nueva, pero no sucederá hasta que Jesús no abra el libro. Imagínate por un momento a Jesús en su cielo, en su palacio. Imagínate lo más esplendoroso, calles de oro y mar de cristal, el cielo precioso, ángeles postrándose, ancianos y seres angelicales postrando y depositando las coronas delante de él, una adoración tremenda, una musicalidad armoniosa, perfecta,
Él está en su casa, en su magnificencia, está en lo más. Y de pronto dice, dadme la copa. Dadme la copa. Y en esa copa, ¿qué va? Van tus oraciones y mis oraciones. Es decir, Jesús ha decidido introducir en su casa tus oraciones y las mías. Esa que decía, tengo problemas en el trabajo, estoy cansado, te amo. Esas llegan al cielo. Y para él, dice la escritura que acabamos de leer, es incienso. ¿Qué es el incienso? ¿Qué era el incienso? El otro día pues fui a visitar a mi madre, tenía la televisión y seguramente has visto documentales de la ciudad de Petra. Petra tiene unas estructuras arqueológicas interesantes, como una parte de ciudad muy bonita, muy bien conservada. Resulta que dicen que quizás solo está a la luz, quizás un 5%, un 10% de todo lo que queda de ciudad. Y esa ciudad, Petra, que está en Jordania, era la sede, el centro comercial de un pueblo que se llamaba los nabateos. Los nabateos eran comerciantes de algo que era mucho más precioso que el diamante o que el oro. ¿Qué hacía la gente con diamantes más que parecer más bellos? O con oro, si todavía no estaba la electricidad, no podía ser un conductor, no lo necesitaría. ¿Qué podría hacer con esmeraldas o con otro material precioso? Realmente lo más precioso que tenían, y ellos se enriquecieron poderosamente durante siglos, porque eran comerciantes de incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso son como unas barras, un material que procede de una resina del árbol mezclado con unos aceites y se puede quemar o calentar, y esto produce como una especie de humo. Ese humo es terapéutico, puede de alguna manera pues, ayudar a la respiración, a los pulmones. También es estético porque gusta pues, ver ese ambiente, sobre todo para los de la época. Y también era aromático, era un perfume que permitía pues, hacer oler mejor en su propia casa. ¿Sabes que Jesús ha decidido que el aroma de su casa sean tus oraciones? ¿Sabes que Él quiere decorar su casa no con cuadros o con vigas o con artesonados o flores, sino con tus oraciones? La oración es algo tan tremendamente importante. No sé si has escuchado de Lloyd Jones. Ese señor es un teólogo excepcional del siglo XX. Incluso yo he comentado algunos retazos porque tiene libros sobre avivamiento y a veces he predicado y lo he citado en algunas ocasiones. Es un hombre que a mí me sorprende el grado de erudición y de profundidad en la escritura. Pues él llegó un día a escribir: yo nunca hablaré sobre la oración. Nunca escribiré nada sobre la oración. De hecho, ni ha predicado. Tengo constancia sobre la oración. Dice, porque es algo demasiado importante que no me veo ni capacitado. Para mí es un reto sacar este tema. Estamos tocando lo más sensible de tu ser, lo más necesario de tu vida espiritual. Palabra y oración. Oración. Tus oraciones, mis oraciones son perfume. Pedro escribe en 1 de Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está atento a tus oraciones. ¿Qué es la oración? Quiero saber más sobre la oración. ¿A quién la tengo que dirigir? ¿Qué es? ¿Con quién? ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién hay al otro lado del teléfono? ¿Quién hay? Y sabes, Pablo, plantador de tantas iglesias y quien ha organizado lo que sería la teología
del cristianismo. Él llega a decir cómo los seres vivos cristianos tenemos que desarrollarnos. Dice, sobre todo no descuidéis estas tres cosas. Y me puedes acompañar en la Biblia, 2 Corintios 13, 14. Si alguien lo encuentra, lo puede decir y luego lo refuerzo yo para la grabación. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Este versículo, gracias, 2 Corintios, que escribe Pablo, 13 y 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Este versículo es el versículo más importante, el más utilizado para hablar de la Trinidad de Dios. De que Dios es uno y a la vez es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay otros textos, pero este es el más claro. Y dice lo que nosotros tenemos que cultivar. Tienes que cultivar la gracia, es decir, el regalo de la muerte de Jesús en la cruz, por ti y por mí. Hay personas que viven su vida y tienen sus problemas y falta de perdón o preocupaciones o simplemente buscar felicidad de tantas maneras y se olvidan, aún personas cristianas, y se olvidan de la cruz. Cuando te viene alguien con un problema, es muy bueno decir, ¿se lo has dicho ya a Jesús? Depositar esto a los pies de la cruz. Porque la cruz es gracia, es un regalo para alcanzar salud, por ejemplo. Como dice que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Libertad, porque Él nos ha hecho libres gracias a su cruz, gracias a su muerte. Falta y echar toda culpabilidad porque Él murió por nosotros y nos hace limpios. La resurrección que nos adelanta el camino que nosotros vamos a seguir. Disfruta de la cruz de Jesús. También del amor del Padre. Hoy veíamos, viniendo en coche, pues algunos tramos de naturaleza y te sobrecoges cuando ves la naturaleza y ves el cielo, o ves el mar, o ves los árboles, o ves los pájaros y dices, tanto amor para mí. Cuando veo un amanecer por la mañana y pienso, si no me hubiera asomado al balcón, no lo hubiera visto, pero aún así, aunque no haya nadie en el mundo que lo esté viendo en alguna latitud de este universo, aunque no haya nadie que lo esté mirando, tú lo has pintado igualmente por amor, por si acaso lo miramos. Precioso amor. Pero qué decir de la última, la comunión con el Espíritu Santo. No descuidemos la cruz, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. En una frase corta, a ver si lo consigues. Dile a tu compañero qué es comunión con el Espíritu Santo. La persona que tienes ahí cerca. Dile, oye, comunión con el Espíritu Santo creo que sí. Muy bien. Parece como mínimo que no es muy fácil. Un buen profesor diría, si necesitas muchas palabras para explicarlo es porque no lo tienes muy claro. Por tanto, no lo sé, quizás has elegido pocas palabras, para llegar a ese resultado, o bien necesitas muchas palabras para intentar explicarlo. Pero yo te voy a ayudar en esto. No sé si has consultado algún diccionario etimológico que habla de la raíz de las palabras, y sobre comunión viene a decir que el prefijo con significa entero, junto por completo. De ahí viene consolidar, consumir. Dice este prefijo, pues parece ser que viene de una raíz indoeuropea, que sería pues la madre de las lenguas romances, latinas y anglosajonas. Y dice que viene de una raíz que se llama com, ya no con, sino com, que significa junto, cerca de. De ahí nos vienen pues algunos términos.
Y viene a decir que tener comunión es tener cosas en común. Tú imagínate que yo, pues, cojo el teléfono e intento hablar con mi esposa. Está de viaje, imaginemos. Digo, hola cariño, ¿cómo estás? Yo estoy cansado, te amo mucho, estoy preocupado, adiós. ¿Qué he creado en común con ella? ¿Qué he hecho yo en común con ella? Yo puedo conocer personas en el mundo. Las puedo conocer. Por ejemplo, Donald Trump. Yo Donald Trump sé bastante información. Creo que sé más de él que él de mí. Y no pasa nada, no me ofende. Pero de Donald Trump podemos saber cosas. Pero no tengo ni he creado nada en común con él. ¿Sabes? Comunión tiene la misma raíz que las palabras comunicar, comunicación, comunidad, comulgar. ¿Sabes? Es imposible tener cosas en común, crear espacios en común, si no hay comunicación. Si no, yo cojo el teléfono y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿Sabes? Pues he estado con Joel, he hecho esto de cenar, y ella, ah, sí, sorprendida, has hecho de cenar. Y de pronto creamos cosas en común. Pues oye, pues visto de esta manera, sí, ¿tú crees? Y creamos cosas. Y te pregunto a ti, ¿qué creas en común con el Espíritu Santo? ¿Qué estás creando en común con él? ¿Qué cosas en común tienes con él? ¿Sabes? Te voy a dar unos ejemplos. Jesús dijo, es necesario que viniera el Espíritu Santo porque es el Consolador. Ha creado consuelo en tu alma hasta el punto de estar tan feliz a pesar de tu situación. Amén. Jesús decía que el Espíritu Santo nos llevaría a toda la verdad. ¿Estás completo mentalmente para saber responder a las cuestiones del alma y saber qué Dios está diciendo en cuanto a tu vida, a tu llamado, a tu propósito, a cómo gestionar algunas relaciones? ¿Has creado eso en comunión con Él? ¿Sabes? Al Espíritu Santo le encanta, anhela, disfruta hablar de Jesús. Dice, Él os hablará de mí. Le encanta, lo disfruta. Tú estás hablando de Jesús, estás buscando a Jesús, te estás disfrutando de la persona de Jesús, así como el Espíritu Santo le encanta y anhela de Jesús. ¿Estás creando comunicación con Él? ¿Estás creando algo común? Piensa en cualquier amigo que tengas. Un amigo, una amiga. Te voy a hacer una pregunta que parece un poco inocente. ¿Te comunicas con él o con ella? ¿Te estás comunicando? O sea, por teléfono, por Skype, hablas y tomas un café. ¿Te estás comunicando o no te estás comunicando? Pongamos que sí. Ahora piensa en un amigo tuyo, en una amiga tuya, una persona que realmente pues hay sintonía, con la cual no te comunicas nunca. Fíjate que estamos llegando al punto de que si no hay comunicación, no hay relación. Si tú no comunicas con esa persona, no estás creando una relación. Y sabes, el Espíritu Santo quiere crear una comunicación contigo. Otra palabra que viene del término, una conversación contigo. No que le recites la Biblia, no que le expliques. Amo muchas personas que son del ámbito católico y nos han heredado ahora muchas formas. Ellos, como bien sabes, pues quizás para sentirse libres de cierta culpabilidad, pues quizás le proponen recitar unos Padres Nuestros, unos Aves Marías, y ya está. Es decir, parece que sea el paliativo, el placebo,
ya está. Recita esto y ya estarás bien. Pero no es la oración a la cual Dios nos lleva. Porque cuando uno busca a Dios, cree que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Sin comunicación no hay relación. No hay relación. ¿Sí? Ah. Ya. Ah, sí, lo del trabajo. Que no me preocupe. Vale. Ya, gracias, sí. Ah, sí, sí, sí. Gracias. Oye, qué relación tan bonita que hemos podido sembrar. Ay, sí, yo también te amo. Gracias por todo. ¿Cómo está tu comunicación con el Espíritu Santo? ¿Cómo escuchas su corazón? ¿Qué te está diciendo? ¿Cómo pone la palabra justo en esa necesidad? Porque la conversación con Dios es todo un ejercicio. Es un ejercicio. ¿Sabes? Abraham. Puedes encontrar todo el pasaje en el capítulo 18 de Génesis. Abraham tenía un sobrino que se fue a Sodoma y Gomorra, a esa zona del valle. ¿Y sabes lo que dijo Dios en su corazón? Dijo el Señor: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Mira qué grado de comunicación y de comunión que en esa relación con Abraham, Dios inicia la conversación con él. Le busca para explicar cuáles son sus propósitos. ¿Sabes lo precioso que es cuando a mi móvil llega alguna persona de la congregación y dice: oye, no sé cómo, he recibido este sueño de parte de Dios, creo que me está diciendo esto para la iglesia. Oye, ¿sabes? Tengo una impresión. Es porque Dios los está despertando con iniciativa propia, porque ya tiene y cosechan y trabajan una relación personal. Y es algo que no es fácil. Abraham, cuando se encuentra delante de esa ciudad, dice: Señor, si al menos la vas a destruir, me has dicho. Si hubieran 50 justos, perdónalos. Dios, es que no llegan a 50. Bueno, sigamos conversando, no te preocupes. ¿Y si fueran 45? Ya, pero es que no. ¿Y si fueran 30? ¿20? ¿10? Y quedaron con 10, pero no había ni 10. ¿Y sabes? El Señor dice el versículo que se fue, que acabó de hablar con Abraham, pero Dios hizo caso de esa conversación y salvó a Lot y su familia. ¿Sabes que la oración puede transformar el mover del mundo, de las situaciones? ¿Sabes que esa comunicación con Dios puede transformar a ese nivel? Me encanta hojear algunos libros que tengo cuando voy a tocar un tema, y encontré por casa este de Timothy Keller sobre la oración. Y repasé algunas cosas que había subrayado hace años y me impactó de forma tremenda la introducción. Porque él explica qué sucedió en su propia vida. ¿Sabes? Cuando te abren el corazón y te explican cosas que está viviendo de primera, dices: esto es muy serio. Y te voy a poner en contexto. Resulta que él, Timothy Keller, es un pastor reconocido mundialmente por su eclesiología y forma de evangelizar, etc. Y tiene una iglesia muy, muy grande y reconocida en Estados Unidos, en Nueva York. Y él comenta en intimidad cuál era su situación de su hogar. Y él dice:
Mira, Kat, mi esposa, luchaba con los efectos de la enfermedad de Crohn, una enfermedad degenerativa. Esa es la realidad del hogar de Timothy Keller, este señor tan famoso. Dice, luchaba con esto. Dice, y para acabar, dice, se me diagnosticó cáncer en la tiroides. Por tanto, el cuadro es de enfermedad. Ella con una enfermedad degenerativa, él con un cáncer en las tiroides. Entonces dice, me pidió algo mi esposa y me lo introdujo con una ilustración. Yo te la voy a leer, son poquitas líneas, porque ella lo que intentó hacer es que su marido, Timothy, comenzara a imaginar esta situación. Yo te quiero trasladar lo que yo ya he imaginado al leerlo. Imagínate que te diagnostican con una enfermedad letal, que el doctor te ha dicho que morirás dentro de unas horas, a menos que tomes una medicina determinada. Una píldora cada noche antes de irte a dormir. Imagínate que se te informó que nunca podrías dejar de tomarla o morirías. Cada día tenía que tomar esa píldora para seguir viviendo. Y formula la pregunta, ¿olvidarías tú tomarla? ¿Dejarías de tomarla por algunas noches? Hoy parece que me encuentro bien, no voy a dejar de tomar. Dice, no, sería tan importante que no lo olvidarías. Y continúa diciendo, bien, si nosotros, le dice a su marido, no oramos juntos a Dios, no vamos a lograrlo debido a todo lo que tenemos que enfrentar. Te aseguro que yo no podré lograrlo. Tenemos que orar, simplemente no podemos descuidarnos en esto. Y continúa la experiencia personal que desde esa noche el matrimonio comenzó a orar juntos y fue transformando la realidad de sus vidas. La oración no es un cumplir, la oración es un vivir, es absolutamente necesario. En el devocional que yo voy poniendo diariamente, pues una de las personas de la congregación, una chica, pues me envía, Xavi, tú has puesto que hablemos al Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y digo, bueno, se nota que tiene una buena relación con Dios y con la Biblia. Perfecto, respondamos. ¿Y a quién realmente nosotros estamos hablando cuando cogemos ese iPhone? Cuando hablamos con Dios. ¿A quién estamos hablando? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Y es muy curioso porque hay quien lo ejemplifica de esta manera. Dice, nosotros debemos hablar al Padre por mediación del Hijo, es decir, el Hijo sería como el teléfono, lo simbolizan, evidentemente es Dios, pero como decir, es el medio que me permite hablar con el Padre. Si Jesús no hubiera muerto y resucitado, no hablaría con el Padre. Y dice, habló el Padre por mediación del Hijo y por la contribución del Espíritu Santo. Es decir, si no hay una onda electromagnética, no hay unas pilas, no hay una energía, pues no podría escuchar la voz y no podría hablar con él. Cierto es, pero cierto es también que Jesús cuando dijo, oraréis así, Padre nuestro, pero estaba diciendo, el Padre está arriba, Jesús estaba abajo. ¿Sabes? La Biblia generalmente dice que nos dirijamos al Padre, pero hay casos en que las personas se dirigen al Hijo. Por ejemplo, Esteban, a punto de morir, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. O cuando en 1 Corintios dice Pablo, Señor, ven. O en Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Es decir, son las tres oraciones que se están dirigiendo a Jesús. Y al Espíritu Santo, cierto, no hay ninguna llamada directa al Espíritu Santo muy clara. Pero, por ejemplo, hay conversaciones cuando Felipe se estaba acercando, caminando por el desierto, y se acerca a un carro de un etíope porque el Espíritu Santo le dice, acércate. Sería extraño decir, Padre, me ha dicho el Espíritu Santo que me acerque, voy, no voy. Lo normal es que hable con el Espíritu Santo. Sus 4 hijas
dice en el capítulo 21 de Hechos, eran profetisas, es decir, tenían esa relación con el Espíritu Santo. Por tanto, no importa tanto a quién hables, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y no te preocupes, si le hablas a uno de ellos, entre ellos se lo explicará. No te preocupes, hay muy buena comunión entre ellos. Pero sí es cierto que yo te puedo hablar de cómo yo lo vivo. Y creo que la palabra es muy clara. Cuando el Padre hablas de esa creación, eres el Dios Todopoderoso, que tienes todo el control. El Hijo es ese hermano mayor que ya ha sufrido las cosas que yo estoy sufriendo, que Él murió por nosotros, esto también hombre, y entiende algunas, todo, ellos lo entienden, pero me siento quizás un poco comprendido cuando hablo a Jesús, de forma diferente también. Y el Espíritu Santo, cuando hay una situación, Señor, estoy súper estresado, ven Espíritu, estás en mi corazón. De hecho, el Padre está en el cielo, Jesús era necesario que se fuera para estar a la diestra de momento, en lugar de autoridad con Él, y enviar al Espíritu Santo. Por tanto, es la parte de Dios más cercana. ¿Acaso lo descuidaré? Espíritu Santo, ven a mi vida, sana esta situación, obra con poder. Por tanto, la oración. La oración es respirar. La oración es una conversación con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que te crea algo común con ellos, lo cual necesitamos. Y voy a acabar con otra etimología. ¿Sabes? La administración, ¿qué significa? Está compuesta de dos palabras, ad, prefijo, y ministración. El que administra, y tenemos buenos administradores en la congregación, están, por ejemplo, administrando pues, la parte económica, o las instalaciones, pues administran. Ministra, es decir, pone en orden. Y ad significa que te lleva, por tanto, el administrador te lleva a poner orden en las cosas. Otro ejemplo, admirar. Si tú miras a una persona, pero admirarlo es que hay algo en esa persona, su liderazgo, su carisma, su amor, su compasión, que te lleva a mirarlo. De la misma manera, ¿sabes qué está buscando Dios continuamente por la tierra? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y sabes qué significa la adoración? La adoración significa ese momento que te lleva ¿a qué? A la oración. Es decir, tiempos de alabanza, tiempos de música, tiempos de lectura de un salmo, te lleva a hablar con tus propias palabras en esa conversación con Dios. Y vamos a hacer esto. Vamos a tener un tiempo de, voy a pedir a los músicos que salgan de adoración, pero que nos lleven a una oración y una relación.